Hola, hola amigos de quinto y sexto grado. Espero que estén muy bien y muy listos para nuestra clase del día de hoy. Yo soy la maestra Susana y voy a compartirles una clase de comunicación y lenguaje L2. Ya saben, poner atención y tomar apuntes de nuestro contenido. Bienvenidos. En la clase anterior estuvimos viendo sobre las reglas del uso de la letra S. Ya saben ustedes entonces cómo y en qué momento vamos a escribir palabras con S. También hemos visto las reglas de las palabras o cómo se escriben con la letra C. Entonces, recordemos que para tener una buena gramática y ortografía, recordar las reglas que hay que utilizar en nuestra escritura. Y el día de hoy vamos a hablar también y conocer de un nuevo contenido. Quiero que observen estas imágenes. En la imagen 1, ¿qué observas? En la imagen 2, ¿qué observas? Muy bien, en la imagen 1 estamos viendo que es un banco en donde se depositan o se hacen transferencias monetarias, en donde se maneja el dinero. Y en la imagen número 2 también es un banco, pero para sentarse. Si te das cuenta, lo escribimos o se escribe igual estas imágenes, pero tienen diferentes significados. Banco es el lugar donde se deposita el dinero y el banco para sentarse. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de la polisemia. ¿Qué es polisemia? La polisemia entonces se refiere a que cuando una palabra, cuando se escribe igual, pero tiene varios significados. Y vamos a verlo ahora. La polisemia. Una palabra es polisémica si tiene varios significados, es decir, si se pueden nombrar varias cosas con ella. Por ejemplo, la palabra. ¿A qué palabra me refiero si te presento estas imágenes? ¿Qué es la palabra que te viene en la mente? ¿Cuál es la palabra? Muy bien, carta. En la imagen 1, que está al lado izquierdo de la pantalla, es una carta cuando se redacta una carta para alguien. Pero en la imagen número 2, también se escribe carta, pero es un juego. Entonces, estas palabras se escriben igual, pero tiene diferente significado según el contexto. Si yo digo, yo escribo una carta para Eliseo, me estoy refiriendo a escribir una carta. Pero si yo digo, yo estoy jugando carta con Emanuel, la palabra carta ya tiene otro significado que al de la primera oración. Entonces, la palabra tiene significado de acuerdo al contexto en el que se dice. También un ejemplo te puedo dar es el café. El café puede significar restaurante o café de bebida o café del color. Y para determinar el significado de una palabra, se puede consultar el diccionario. Pero en la mayoría de casos, se debe tomar en cuenta el contexto. En el contexto en el que se dice es en donde nosotros vamos a identificar el significado de la siguiente palabra. Y como por ejemplo, la palabra café, si yo digo esta oración, me gusta tomar café.
El contexto nos permite saber que la palabra café significa bebida y no un restaurante o un color. Entonces, la polisemia se refiere a que consiste en que una misma palabra tiene varios significados. Entonces, identificar el significado de la palabra según el contexto en el que se dice o en el que se menciona la palabra. Y vamos a ver algunos ejemplos más. ¿Logras observar estas imágenes en la pantalla? Muy bien. ¿Qué es lo que logras ver? Una maceta con una planta y también el pie. Ya sabes entonces que la palabra que se está indicando acá es planta. Pero, ¿cómo sabremos el significado de esta palabra planta? De acuerdo entonces a su contexto. Como por ejemplo en la primera imagen que dice una planta muy hermosa creció en el jardín. Sabemos entonces que se refiere a una planta con hojas y que se siembra en la tierra. Pero en la segunda imagen se lastimó la planta del pie. Sabemos qué significa que estaba mencionando sobre la planta del pie y no una planta con hojas como habíamos mencionado anteriormente. Entonces, para determinar el significado de la palabra, sabremos en qué contexto se refiere. Es el que le da sentido a esta palabra y el que le da significado. Otro ejemplo sería la batería. La batería puede ser un instrumento o también la batería para cargar una linterna o un juguete que necesita de una pila. Entonces, para entender el significado de la palabra, vamos a identificar según su contexto. Como en la primera oración dice, el instrumento favorito de mi primo es la batería. Sabremos que se refiere a un instrumento musical. En la segunda imagen que dice, mi mamá compró un par de batería para la linterna. Se refiere entonces a la batería o que es la pila. Entonces, vamos a identificar el significado de las palabras según su contexto. Ya sabemos que la palabra se escribe igual, pero tiene diferentes significados y ese consiste en la polisemia. La polisémica o polisemia consiste entonces en que una misma palabra tiene varios significados según el contexto. Aquí también en la pantalla ahora vemos otras palabras que también tienen diferentes significados según su contexto. Como por ejemplo copa. Puedo decir copa cuando se le da un premio a un jugador o a un equipo, les dan una copa. O también copa para beber alguna bebida. Sirena. Puede ser la sirena de la ambulancia o la sirena que está en el mar. También abono, banda, canguro, palomitas y gato. Estas palabras son polisémicas, ya que tienen otros significados depende de su contexto. ¿Puedes averiguar qué otros significados tienen estas palabras? Y realiza una oración por cada una de las palabras. Y ahora vas a realizar un pequeño ejercicio. Vas a escoger dos palabras anteriores y escribe dos oraciones por cada palabra con dos sentidos distintos.
Como por ejemplo, lo que te mencioné, la palabra sirena, puedes escribir: yo escucho la sirena de la ambulancia. O también, yo vi a una sirena en el mar. Ya sabes que estoy escribiendo la misma palabra, pero le doy diferentes significados. Así que ahora a trabajar y a redactar tus oraciones. Muy bien, esto fue nuestra clase del día de hoy y nos vemos en otra próxima. Hasta pronto, amigos.